Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Diván. En esta ocasión vamos a hablar sobre una película. Es una película que ya no es muy reciente. Acabo de descubrir hace rato que aparentemente está basada en una novela, lo cual yo desconocía, y le vuelve un poquito más interesante, le da un poco más de contexto a la película. En esta vamos a hablar de dos adolescentes, particularmente que son nuestros protagonistas, cada uno con unos procesos personales muy diferentes y muy similares al mismo tiempo en ciertas maneras, y eso nos lleva a pues todo lo que se desemboca en la película. Algo también señalar, vamos a tocar unos temas que ya hemos hablado en otros episodios, justamente, por ejemplo, esta parte de la depresión y sobre todo cierta dinámica que se ha tocado en poco momento como de pareja, porque le comentaba a él esta como referencia. Se me hace una película muy sencilla, si han tenido la oportunidad de verla, es una película muy bonita, pero se me hace la forma, la narrativa muy sencilla, muy digerible, por así decirlo. Son de esas películas de hora y media y se sienten como 40 minutos. Sí, es una película palomera. Sí, tal cual. Y se disfruta justamente desde esta parte, pero creo que a final de cuentas eso también la hace un tanto interesante de poderse ver, porque no toca muchos temas, pero el tema principal está denso a lo largo también de la película. Y esa es la parte que nos gustaría empezar a desarrollar en el capítulo del día de hoy. Independientemente de que los temas ya se hayan repetido, en esta película los vamos a elaborar desde la posición de adolescencia, que creo que ha sido una de las etapas que menos se habla en películas y menos se ha tocado en el podcast por acá. Hablamos casi siempre de niñez, o hablamos de adultos, o hablamos de algo en particular. Sí, habíamos dejado un poco de lado el tema de la adolescencia porque se dio que en esos momentos lo que estaba pasando y que se asoció era la niñez o la infancia y la adultez. Y pues bueno, ahora con esta película, que ya mucho hablar de la película y no hemos dicho cómo se llama, es Violet y Finch, si mal no recuerdo se llama así, y pues nos habla justamente de Violet y de Theodore Finch. Sí, aquí nos vemos desde un principio a dos chicos que casi que si los describiríamos, diríamos como típico adolescente que siempre se ve triste. O el típico, más bien la típica adolescente que siempre se ve triste, y el típico adolescente que sí, que sabemos que está triste, pero siempre se ve como ahora lo que usualmente dirían, bueno, los maestros, como el payasito del salón o el que está siempre bromeando y esas cosas, y que al mismo tiempo está como rezagado del resto de los adolescentes. Sí, esa es la parte interesante, por ejemplo, eso de lo típico. Por ejemplo, en la adolescencia es muy característico el desarrollo de las personalidades, que eso es algo que hemos podido poco a poco mencionar. No personalidades de la parte psiquiátrica, sino en la formación de la persona. Por ejemplo, ese como dicen, después de la adolescencia se empieza a definir tanto los gustos, tanto las amistades, todo ese tipo de cosas que se van transitando en esas edades. Y en esa película en particular, de Theodore sobre todo, es quien más se desarrolla, por así decirlo, en cuestión del tema principal, porque es mucho el silencio, o sea, es mucho la apatía, por así decirlo, de lo común que puede ser un adolescente. Y digo común con toda la extensión de la palabra porque estamos hablando de lo típico, lo atípico y lo común. No es algo también peculiar en ese acomodo también. Uh-huh. Claro, y es que solo de hablar, que si bien usualmente pensaríamos en algo típico y común como sinónimos, realmente cuando hablamos en estos contextos no necesariamente. Me recuerda mucho a la carrera, cuando nos veíamos contra la pregunta de ¿qué es lo normal? Y muchas veces pensábamos en que lo normal es lo común y no necesariamente, o bueno, más bien no suelen ir de la mano lo normal y lo común. Y hablamos ya de la adolescencia de por sí. Creo que es algo que cuando hemos llegado a mencionar es lo que siempre se dice y es lo que siempre vamos a escuchar, y no porque siempre lo escuchamos estos llenos de esas cosas que lo escuchamos siempre y sea mentira. La adolescencia es una etapa de crisis, y pues el mismo nombre ya lo lleva en el concepto de la adolescencia, porque hay un constante dolor
Y ahorita que lo mencionabas, la cuestión de la personalidad, una de las principales crisis que se atraviesa en la adolescencia es ese definir la identidad y por lo tanto que va junto, ahora sí que junto con pegado la parte de la personalidad. Sí, justamente en esta parte de lo que mencionaba Sale también, esta parte de la normalidad es un concepto que digo que si se trabajó en carrera, sí compete mucho. Por ejemplo, esas nuevas normalidades, por ejemplo, la pandemia del 2020 para acá fue un parteaguas enorme de esto de nueva normalidad, ¿no? Las modalidades en línea, las formas de transmisión de algunos mensajes, por ejemplo. Y en este punto también entre la misma lectura que se recuerdan en esos momentos, el texto de Adolescencia Normal de Armin de Beresturi y no me recuerdo si es Mauricio Nobel. Creo que sí. Parece que se me va el nombre, pero es Nobel, el apellido del otro autor. Y esta es una de las como definiciones que se van dando, porque por ejemplo, para que una persona, entre comillas, se pueda denominar como normal, tiene que entrar en este rango de lo común, ¿no? De que, o en la adolescencia se da mucho de que es común los arranques de enojo, o es común que se siente triste y aislado y apático porque es adolescente, ¿no? Y más allá de eso no hay un trasfondo de acercarse justamente, porque está al otro lado. Muchas personas entran con sobre todo padres, entran como es que ya es adolescente, ya no le hables, es que ya no se le puede pedir nada, es que algo. Y ese cambio de desarrollo en esos periodos también es muy importante el mantenerse todavía viendo estos cambios, el acercamiento en esos cambios en particular. Es también muy importante que se sigan sosteniendo, ¿no? A final de cuentas es el punto medio de la niñez y la adultez, de lo que hemos estado hablando, pero en todo ese alrededor de unos como 6, 7 años, que es más o menos la adolescencia, creo que de los 12 hasta como los 17, 18 por ahí, todos esos años hay que ponerle mucha atención a cada sujeto, ¿no? Cómo va desarrollando este proceso de adolescencia, qué le va doliendo, qué le va cambiando, todo ese tipo de cosas. Y en la película vemos ya problemas, llamémoslo así, de esos jóvenes que se encuentran mutuamente. Claro, y es que, como le dices, lo que va doliendo, y en la película inicia con dolor. De primero vemos una parte importante del contexto de estos chicos y principalmente de Violet, que es a quien vemos, el dolor de quien vemos primero. Ella, pues ya al inicio nos dan a entender, bueno, nos dan a conocer que ella perdió a su hermana en un accidente, bueno, que perdió a su hermana, ya después aprendemos que fue por un accidente automovilístico y literal, primera escena de la película, Finch o Theodore corriendo y encuentra a Violet en la orilla de un puente y se va a tirar, no se va a tirar, bueno, no lo sabemos, pero él va y rescata, que eso también me parece súper importante en la dinámica de estos dos chicos, como este intento de Theodore de rescatar a Violet y en cierto sentido también de enseñarle a poder lidiar con todas las cosas, pero esos intentos de pronto de rescatar cuando se quiere rescatar a uno a través de otros. Y eso también es muy, muy puntual, esta ayuda, porque muchas veces o he escuchado esta parte como no recuerdo exactamente qué lectura fue, en qué proceso, pero era esta parte como de la persona que va a ayudar tiene que estar bien psíquicamente para esta carga. Y por ejemplo, lo hablábamos con el tema del 10 de septiembre, por ejemplo, que es muy importante el mantener toda esta parte también de estar internamente bien, ¿no? Por así decirlo, para poder ayudar. Y esto en esta película se rompe un poco, ¿no? Es como el roto ayuda al otro roto, ¿no? Pero también estas vivencias ayudan mucho al desarrollo de la película desde la empatía. Es decir, los dos son jóvenes que están sufriendo situaciones, ¿no? En este caso la pérdida de Violet y en este caso toda la vida también que tiene en este caso Theodore atrás, que también tiene todo ese recorrido marcado de estas dudas, de la situación en la escuela que también está medio marcado en la película. Todos estos como problemas son los que se van arrastrando durante todo el desarrollo de la película. Y personalmente también se menciona esto
cuándo ayudar, por así decirlo, que ya se medio conocían, por así decirlo, de lejos, pero al momento de que existe la ayuda, ahí es donde se crea este primer vínculo. Claro, y algo que me parece importante de esto que decíamos, de esa ayuda a través de la empatía, vemos particularmente la ayuda a través de la empatía por parte de Theodore hacia Violet, porque él le cuesta mucho poder mostrar y que los demás sepan cuál es la situación. Uno como espectador de la película va entendiendo las situaciones que le han marcado y que lo tienen dentro de esa dinámica que le lleva como a salvar o a querer salvar, pero no logramos saberlo. Y de hecho una escena muy importante que ya hacia el final de la película, donde se dice que bueno, no se podía ver o no se pudo ver el proceso por el que él estaba atravesando mientras estaba ayudando a Violet a salir de su proceso. Sí, incluso se me queda muy presente la escena de las notas en la habitación, porque eso, por ejemplo, particularmente en adolescentes ayuda mucho al ponerlo fuera, al hacer una nota. Creo que en esta edad es cuando se da también lo de los diarios, que también es algo muy particular, el todo ponerlo ahí. Pero hay algo entre las mismas notas que recuerdo que comentaba o que escribía. No se mencionaba Theodore, era muy como peculiar las preguntas, si no mal me equivoco era como de, o como quién soy, o algo en particular. Recuerdo una nota muy, muy puntual por ahí, pero no había este como insight, era más como la preocupación, los arranques de ira, si no me equivoco, él tenía ese problema particular de no se lidiaba con las emociones tampoco de él, se vivía en una constante, ahora sí que depresión a lo mejor, que aquí entra toda la gama de la palabra, el decir cuándo se está o no deprimido. Por ejemplo, si un adolescente está deprimido, entra como, es adolescente y es normal, pero también es grave, o sea, este descuido sobre todo de las personas alrededor, porque estamos hablando de algo que puede llegar a agravarse, que puede ser una enfermedad como tal, un trastorno tal cual, y lo estamos omitiendo por decir, es la adolescencia y es la normalidad. Y en el caso de Finch, por ejemplo, hay muchos signos que van marcando en la película, los arranques de ira, la soledad. Creo que cuando también hace ejercicio en exceso, por así decirlo, las caminatas, todo ese tipo de cosas, también va más como enojado, por así decirlo, como desahogándose algo. El punto también importante es el qué está desahogando tanto, ¿no? Que tiene que desahogar tanto. Claro, y es que dentro de esto que mencionabas desde el principio, de la adolescencia normal de Aberasturi, sí, ya me fijé si es Mauricio Nobel, justamente ellos algo que hacen es, para poder explicar esto que les pasa a los adolescentes, lo llaman como este síndrome de la adolescencia normal, y nos comentan como estos síntomas que de cierta manera ayudan como a entender de esto que le pasa a los adolescentes, lo podríamos considerar como un síndrome porque cumple como con estas categorizaciones que le daríamos a otros síndromes o problemas conductuales o emocionales. Y uno de los criterios o los síntomas importantes es esta cuestión de los problemas o de la gestión emocional propiamente con todos estos cambios que, si bien digo, ya venimos atravesando, y es este pasaje del niño al adulto o casi adulto, en este proceso tan lleno de incertidumbre y por lo tanto también de angustia que genera en un proceso de vida, digamos, lo normal o típico, donde las condiciones de vida han sido normales y todo. Entonces vemos cómo se va diferenciando todavía más en el caso de Finch, para decir, ok, la gestión emocional o la cuestión de los cambios de humor y sobre todo el manejo de la ira en su caso, no viene solamente del proceso de adolescencia, sino también de todo este proceso de vida y de historia de vida de él, que bueno, ya conforme va avanzando la película también vamos viendo que no es cualquier cosa, la verdad es que sí es uno de esos casos complicados incluso. Claro, es complicado de... Lo pensaba también de esto desde la adolescencia, no sé si coincides también conmigo en esta parte, Ale. Buscar ayuda en la adolescencia es muy complicado. Buscar que un adolescente busque terapia es raro, es hasta típico, ¿no? Esta parte. Pero
no significa que no exista el problema. El problema principal de la adolescencia es cómo se transmite. Y me quedaba pensando justamente en este inter, porque en la niñez todo se le dice al bebé, por así decirlo, todo se le dice al niño de te sientes triste cuando estás esto, cuando traes hambre haces esto, o cuando estás feliz haces esto, o sea, se le va dando y así se va creando el sujeto, ¿no? Se le va formando. Y en la adolescencia se descuida por completo eso, o sea, el cómo vas a expresar todo lo que viene, ¿no? Y en la adultez ahora sí que encárgate de cómo salga toda la situación. Pero esa parte de buscar ayuda es muy difícil que salga del círculo de los adolescentes. En este caso, como Finch, al parecer no recuerdo exactamente si no tiene amigos o una situación que pasó por ahí que como lo marginaron o se marginó también por ahí. Esa es la parte importante ya se perdió un concepto muy importante de la socialización, sobre todo en esta etapa. ¿Por qué? Porque ahí es donde el adolescente se refugia. En los grupos, en los amigos, en los deportes, o alguna actividad en particular. Por ejemplo, creo que en el caso de Estados Unidos son mucho de los clubes, deportistas, de lecturas, todo ese tipo de cosas. Y aquí, por ejemplo, está la parte académica, que es la como que más marcada, la parte del deporte, y hay muy poco de lo recreativo. Eso también es algo muy importante a señalar en los adolescentes. Hay muy poco o muy particulares grupos de atención a casi siempre lo religioso o lo escolar, pero por fuera es un tanto complicado. Ese tipo de posturas o de situaciones en la adolescencia se remarcan bastante, y en el caso de Finch ya se están cumpliendo varios elementos en donde no estamos hablando de una adolescencia del todo normal y la enorme dificultad por pedir ayuda. No es mejor, por sí, que lidiarlo desde lo personal, y el final de la película es justamente de lo que se trata, ¿no? El no saber lidiar con las situaciones. Claro, y es que aparte también Theodore ya viene marcado en cierto sentido, y es algo que escuchamos constantemente por parte de los otros adolescentes o compañeros. Es el raro, es el que esto, y viene ya marcado con un estigma o una etiqueta negativa que sustenta y que fundamenta todavía más esta segregación, casi como el bicho raro de la escuela visto por a través de los otros. De hecho, incluso, si mal no recuerdo, mencionan, porque vemos que hay un proceso o un intento de proceso terapéutico o de consejería al menos con él, donde vemos, hablamos en el capítulo de obstinato de resistencias, y ahí vemos nada más que resistencias en ese proceso, y el retar al no sé si era un proceso de terapia o era un solo consejería, que también es algo muy común en ese contexto de Estados Unidos, la consejería y no propiamente la terapia. Pero aún así había este retar y cuestionar siempre al proceso, pero creo era porque había estado ya en la correccional o en algún proceso similar donde estaba casi que bajo fianza en cierto sentido, y tenía que cumplir con ciertas cosas. Entonces eso todavía le agrega más a ese estigma social que afecta de la manera personal y emocional, que justamente, ya lo decías, estas otras características del síndrome de adolescencia normal es esta segregación o esta congregación más bien con estos grupos, y el ir probando diferentes grupos y diferentes contextos como parte del proceso en el que vamos encontrando lo que es para nosotros, o esos cachitos de esto y cachitos de aquello que van terminando de formar lo que somos, porque no somos una sola cosa, sino muchas cosas, muchos pedacitos de todas las diferentes cosas que hemos probado, y en cierto sentido vemos la dificultad que también tiene él para poder lograr eso de manera exitosa, digamos, porque ya viene con ese estigma también. Sí, inclusive este recorrido que también me llamó mucho la atención, porque en la película se sabe muy poco. En el libro, en la novela como tal, una enorme disculpa de que no hicimos la tarea completa de ver la película y el libro, pero el recorrido de Finch ya está muy marcado, o sea, ya está muy marcado en la película. Él es un chico problema. Creo que sí se lo llegaron como a comentar a Violet, como te estás juntando con el raro, con no el sabes dónde te estás metiendo, le dice. Ándale, es esta parte de la amenaza, ¿no? De quién. Y me llama mucho la atención, así como lo comentabas ahorita, de esto de ya estaba etiquetado, o sea, ya estaba en el niño problema, el joven problema, como la etiqueta.
pero no estaba definido ni por qué, ni él. O sea, esta parte que se consumió por completo de quién es esta persona. Y Violet es esta parte quien se acerca a conocerlo también. O sea, creo que en la parte más significativa de la película es de una como medio disculpa, una medio aclaración de Violet de me fijé tanto en lo que me ayudabas que no me fijé en ayudarte. Donde hace el recorrido de acercarse, pero para ella. O sea, ese es el recorrido como para salir del pozo, por así decirlo, ella. Y no se pregunta más allá. O sea, es la parte como que se repite bastante en la historia de Finch, de se vive para otra cosa. O sea, se vive para el problema, o se vive para la consejería, o se vive para otra persona, pero no como parte de un solo proceso, un solo como de yo estoy bien, yo ayudo, sino yo ayudo porque a mí ya casi nada me queda, ¿no? Esa es la parte también que entra mucho esto como la depresión. Y es muy importante que se pueda empezar a elaborar desde eso, de escuchar a un joven deprimido, no sabemos si hay un trasfondo de fuera, la parte de las consejeras en Estados Unidos que casi siempre se vienen en las películas como de servicio social o cosas así, es muy diferente a un proceso psicológico también. Esa es la parte que nos compete más a nosotros. Hay muchas categorías en Estados Unidos muy diferentes al trabajo, en este caso aquí en México con la psicología, con el psicoanálisis sobre todo, pero sí esos acercamientos es también muy importante que se vayan dando en el sujeto. Claro, y es que algo súper importante que hacen Violet y Finch en este sentido es acompañarse y darse el espacio que los otros no les están dando. Por un lado, él dándole a ella el espacio de decir, no quiero hacer, no quiero decir, no quiero hablar, presionándole solo lo suficiente, como a lo mejor lo haríamos en un proceso de terapia, para que pueda hablar. Primero haciéndole saber que puede hablar sin problema y no como en... De hecho, hay una escena con el que era el novio de Violet que le dice como ya pasó un mes o algo así, en el reclamo de cuándo vas a dejar de... Y ni siquiera termina de decirlo porque pues ya la agresión ya estuvo. Y él, Finch, al contrario, le da ese espacio, sí la presiona, pero sí le va dando ese espacio para que pueda hablar. Y cuando menos se da cuenta, ella ya le contó todo lo que pasó y cómo pasó y que si ya no recuerda tal o cual cosa. Y él le da ese espacio a ella para ser escuchada y sentir las cosas. Y ella, sin querer y sin saber, trata de hacerlo, pero justamente ya lo decimos, sí, casi creo que es de la escena final o de las finales, donde hace justamente este comentario mientras lee, porque parte del proceso por el que se relacionan más es por una tarea, donde él tienen que ir a hacer unas visitas y fotografías o algo así, y para él se vuelven como estas pequeñas citas con ella, pero no citas necesariamente al principio románticas, sino como para ayudarla a salir un poquito de su zona de confort en la que ya estaba bien estancada, ya ni siquiera acomodada, ya estancada también, y que le va permitiendo eso. Y pues bueno, se van conociendo, pero definitivamente se dan este espacio ellos para escucharse, pero uno escucha más que el otro. Y ni siquiera es que haya sido desde un proceso egoísta en el que yo no quiero escuchar y solo me interesa lo mío, sino que pues justamente como lo decías en esta frase, Violet, estaba ella tan ocupada en el proceso de salir y de aprender lo que él estaba ayudando a aprender, que no se pudo dar el tiempo de escucharlo a él y de ayudarle a él también a aprender y a lidiar con las cosas, porque él hacía sus intentos de poder lidiar con eso y se preocupaba mucho por eso y había una gran carga de culpa por todo eso. Sin embargo, no sabía cómo lidiar con ello. Esta es la parte importante de lidiar, de cómo lidiar justamente con esas como situaciones. Ya casi también como por cierre, hablando también del cierre de la película, que no lo quiero dar explícitamente para que se pueda ver, para que se pueda disfrutar. No sé si pasa en particular, me pasó con esta película, un tanto obvio, un tanto como esas películas que va a media película y tú dices, se puede acabar así. En esa película me pasó porque dije, tiene mucha pinta. Y justamente en esta parte lo pensaba desde la importancia del cuerpo, porque por ejemplo las autolesiones, el daño, todo ese tipo de cosas, el cuerpo como tal es una de las partes importantes de esta etapa, porque es donde menos se considera.
y donde más se considera. Es la parte como del no me importa mi cuerpo y Pero hay me una... importa demasiado. Exacto, me importa mi imagen, es sobre todo, ¿no? Temas de gordura, de mucha delgadez, del acné, que es completamente normal en estas edades, pero la apariencia importa bastante, el cuerpo no, porque es como el verse deformado, por así decirlo, no importa mi cuerpo si se corta, si se cae, si se fractura, con que yo me siga viendo bien, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, la comento con esto del cuerpo, por el resultado al final de Finch, porque pierde, por así decirlo, el sentido de cuerpo. Y tanto esas situaciones al momento de que cualquiera, no sé si decir cualquier tipo de depresión, porque no me parece correcta esa premisa, pero que es muy, muy común escuchar en un paciente deprimido, como ya no tiene sentido, ya el cuerpo ya no sirve básicamente para nada, ¿no? Y se arrastra, ¿no? El sentir y el cuerpo. Y en esta peculiar película, al final, insisto, no lo quiero comentar como tal, creo que ya di a entender de qué se va a tratar. Es muy importante el ponerle mucha atención a este cierre, porque es exactamente de cómo inicia la película, de cómo inicia esta escena del lago, que también significó bastante este lago para estos dos jóvenes. Y eso también es otro de los como datos que me llamó la atención de esto. Siempre estuvo presente, o sea, siempre estuvo presente el lago, siempre estuvo presente la soledad, siempre estuvo presente todos esos como signos, ¿no? Y en la adolescencia suele pasar mucho del adolescente va dejando pistas, va dejando rasgos. Hay otra serie que personalmente no vi, creo que se llama 30 Reasons Why, y también, o sea, es donde va narrando todo ese tipo de cosas. Ya después supe que hay temporadas así, en otro momento a lo mejor lo elaboramos, pero esto es lo peculiar, ¿no? Todos estos signos que van apareciendo en la adolescencia. Es muy importante que se pueda ir escuchando también desde ahí. Ujú. Claro, y es que, como dices, bueno, estas señales o estas pistas, que incluso los adolescentes que creemos que no hablan y no dicen nada, a veces son los que más a gritos nos dicen esas cosas, y Finch era uno de esos personajes en esta película que dijo y llevó y fue dando las pistas, incluso que Violet supo automáticamente en cuanto comenzó a escuchar lo que no había podido escuchar, fue como ya sé a dónde. Y incluso al final de la película, después de todo, sigue ayudándole a salir y a aprender. Ahora ya no le puede escuchar de la misma manera, pero sigue ayudando y sigue estando en este proceso, porque vemos cómo se da esta cuestión de un cambio simbólico del lago, de lo que significó y lo que significa para Violet al final también esa cuestión de la soledad en un espacio de ellos en cierto sentido, y bueno, ahora cómo lo reutiliza. Y cómo se va como reconstruyendo también estos papeles. Es muy importante el poderse escuchar desde ahí, ¿no? Desde la construcción y la formación de cuerpos. Me atrevo a decir que nadie piensa lo mismo que lo que pensaba cuando tenía 15, 16 años a lo mejor, que es más o menos la edad que tienen estos jóvenes en esta película, creo que preparatoria. Y es muy importante también ver estos puntos, ¿no? De cómo se va construyendo. Y así como lo comentaba ahorita, de cómo se fue construyendo en este caso Violet, ayudó mucho para ella. Y es algo también importante a desarrollar. Se salvó, por así decirlo, el recurso con ella. Y estos recursos también, desde el yo, por así decirlo, son muy valiosos en la adolescencia. Se tiene que rescatar por completo el yo, llámese lo que sea, ¿no? Es muy particular que las sesiones con adolescentes venga desde el yo, es muy común, pero siempre escuchar ese trasfondo, de dónde se está ubicando también el yo, cómo se está escuchando, cómo se va reconstruyendo y construyendo también. Eso es algo como muy peculiar también en esta película, que nos deja mucho esta enseñanza. Insisto, es una película muy breve, muy linda, pero hay también mucho trasfondo en esa parte de la adolescencia. Ya te encontraremos otras películas o serie o corto para continuar, porque de adolescencia hay mucho que nombrar. Luego, ahora que lo pienso, me parece interesante como nunca habíamos hablado tan a profundidad de adolescencia. Sí, es una de las cosas que particularmente más trabajaba, adolescencia. Entonces, pues bueno, ya iremos dándole espacio también a eso. Digo, no significa que nos concentraremos solo en eso, pero sí ya que está en el radar, ya podremos también hablar un poco más. Porque esto solo podríamos volver a relacionar
muchos de los temas que hemos hablado de un punto distinto también, ya que hay un poquito más de base en los temas como el duelo y estas cosas, y ya continuaremos relacionándolos. Sí, insisto, este tema es muy abierto. Igual déjenos sus comentarios también acerca de esta película, acerca de alguna otra película que les gustaría adentrar en este tema. Y recordarles que seguimos pendiente también en las redes sociales, sobre todo en YouTube y en Spotify, que estamos subiendo el contenido los días domingos. Y ahí que nos puedan apoyar con un seguir y darle like, ayudará mucho también para que este proyecto siga funcionando por este lado. ¿Okay? Sigue siendo con todo el apoyo de nosotros mismos, así que eso va a ser la parte también muy importante a seguir trabajando. Claro, y ahí en Instagram, que ahora Chuy ya nos apoya en eso, también pueden interactuar más con las historias que se comparten de vez en cuando, un poquito de teoría, un poquito de películas, un poquito de todo lo que podemos, tanto como se puede. Entonces también para que puedan estar al pendiente de eso. Pero bueno, chicos, por el día de hoy aquí lo dejamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que si tienen sugerencias de películas, series, cortos, nos pueden dejarlo en un comentario, ya sea en Spotify, en YouTube o incluso en Instagram. Por el día aquí lo dejamos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.